hermanos, es un privilegio poder estar aquí compartiendo la palabra de Dios con ustedes. ¿Amén? Y pues, como ya sabemos, estamos en una secuencia, amén, del tema de las bienaventuranzas, amén. Y pues, desde el año pasado estamos estudiando las bienaventuranzas. Ya terminamos las primeras 4 bienaventuranzas, amén, del libro de Mateo, capítulo 5, amén. Empiezan desde el versículo 3, lo que son las bienaventuranzas. A ver, dígalo conmigo. La primera es: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de Dios. Vamos con la segunda: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán, ¿qué? Consolación. Pongan atención lo que estamos diciendo. Y la tercera bienaventuranza dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y vamos la cuarta bienaventuranza, dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mire que cuando estoy estudiando este tema tan increíble, tan profundo, tan especial, Dios me ha permitido ver algo de la tremenda sabiduría que Él tiene, de lo que inspiró por medio de su Santo Espíritu aquellos hombres que pudieron hacer posible que tuviéramos hoy la palabra de Dios presente en nuestras vidas. Y me doy cuenta que el Señor nada hace por casualidad o porque me pareció esto aquí. No, todo viene tan bien encajado, ¿verdad? Que de verdad quedo asombrada porque en estas primeras 4 bienaventuranzas, amén, que fueron allí el tema central del Sermón del Monte, ese sermón predicado por el más grande predicador, siempre lo he dicho, Jesucristo de Nazaret. Y dado ese sermón, el mayor sermón que ha habido para la humanidad, donde viene incluida aquí las bienaventuranzas, y veo que estas bienaventuranzas es el estilo de vida que el Señor quiere para que la iglesia que fue comprada a precio de sangre, pueda entender la dirección que debemos seguir, como padres, como esposos, como hijos, ¿verdad? Todo está aquí. Así que yo quería, antes de entrar en la bienaventuranza número 5, leamos el versículo 7, dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Vamos a repetirlo: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Amén. Yo me imagino, y vayámonos un momentico, hace más de 2000 años, donde Jesús estaba allí en ese sermón, en ese monte dando el sermón. Allí donde estaba declarando esa palabra poderosa, donde habían hombres y mujeres, aparte de niños, pero en ese grupo, en esa multitud, habían judíos que creían que iba a venir el Mesías. Amén. Entonces esta palabra debió ser impactante y al mismo tiempo desconcertante para todos los oyentes, porque Jesús estaba enseñando principios que eran totalmente extraños a la manera de pensar de ellos. Alguien hoy en día puede venir a la iglesia pensando que Dios le va a arreglar sus problemas, que Dios le va a levantar, y están en lo correcto. Dios siempre tiene una respuesta para nuestras necesidades, pero lo que hay que ver aquí es la manera en que el Señor la hace, lo que pide Dios de nosotros. Amén. Cuando estaba Jesús en aquel monte, aquellos oyentes que sabían actuar espiritualmente de una manera orgullosa y de una manera autosuficiente. Como dice la palabra, de labios lo estaban honrando, pero el corazón estaba apartado totalmente de Dios. Aleluya. Ellos eran expertos en mostrar fachadas piadosas en ese tiempo.
Hoy en día podemos ver que es algo similar. Pero lo que el Señor aquí nos quiere dar a entender a todos nosotros es que ese sermón que predica allí en aquel monte es un sermón donde esa palabra no era solamente para ese momento, sino ha sido por décadas, por siglos, y que ha llegado ahora a nosotros para que entendamos el verdadero mensaje por el cual Jesús vino aquí a esta tierra. Como les decía, ellos estaban escuchando principios extraños para ellos. Aleluya. Así que realmente el pueblo de Dios era el pueblo judío, el pueblo escogido. Amén. Ellos estaban esperando el Mesías para que les diera el lugar que les correspondía en todo el mundo. Ellos traían una mentalidad de un propósito totalmente contrario a lo que venía el Mesías verdadero a dar a esta tierra. Aleluya. Entonces, los judíos estaban viviendo en la opresión romana en esos momentos. Y ellos estaban empezando a escuchar esta palabra que Jesús daba y quedaron atónitos, quedaron estupefactos porque no era lo que ellos querían escuchar. Ellos, el Mesías que estaba esperando era un Mesías que les iba a colocar en alto sobre todas las naciones, que iba a derrocar el poder romano ante ellos. Esa era la clase de Mesías, esa era la idea que ellos tenían del Mesías. Cuando en un momento Jesús en aquel monte le dijo a aquellos judíos que habían creído en él, en el libro de Juan capítulo 8 versículo 31, le dice Jesús: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Sabe cuál fue la respuesta? Fue una respuesta extraña, de hecho, donde ellos dijeron: linaje de Abraham nosotros somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. Entonces, ¿cómo vienes a decir tú, seréis libres? Ellos no comprendían. Ellos no comprendían el mensaje de vida que estaba dando Jesús. Y hoy nosotros, como redimidos, como creyentes de que Jesucristo dio su vida en aquella cruz por todos nosotros, para que en Él fuéramos libres, y que hoy su palabra es la que ha prevalecido, y por eso muchos de nosotros pudimos ser añadidos al reino de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor en esta noche? Hoy podemos decir que hemos conocido la verdad. Hoy podemos decir que lo que el Señor viene a decirnos a través de su palabra es algo que no se puede refutar, es algo que no se puede acomodar a nuestra manera. Es algo verdadero. Por eso el Señor, en el que no se encontró engaño ni pecado ninguno, es el que hoy nos ha traído a este lugar para que tengamos oídos para escuchar su palabra, para que estemos atentos a la verdad. Aleluya. Aquellos judíos no pudieron entender y por eso primero lo rechazaron, lo odiaron y lo llevaron a la muerte. Muchos podemos hoy ver o podemos apreciar el rechazo que hay por la palabra de Dios. Aunque se habite en una iglesia, aunque se venga con sus diezmos, aunque se venga con la mejor Biblia de estudio, se rechaza la palabra de Dios. Y cuando se rechaza la palabra, no podemos ser discípulos de Cristo. Él lo dice claramente aquí en Juan capítulo 8. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Aleluya. Cuando nosotros leemos el salmo más largo que hay, ¿verdad? Aquel como que le pasamos de rápido,
Pero el Salmo 119 es un salmo donde le da prioridad a la palabra de Dios. Amén. Nosotros como creyentes debemos tener una prioridad santa en nuestras vidas. Y es la prioridad de venir y escuchar la palabra, pero no ser solamente oidores de ella, sino hacedores. Amén. Nuestra verdadera comunión e identidad con nuestro Señor Jesucristo se ve reflejada en la obediencia. Para aquellos judíos fue algo que ellos en el momento quedaron asombrados, pero ¿por qué que dice ser el Mesías viene a decirnos algo que va en contra de lo que nosotros estamos deseando? Ellos no pudieron aceptar la verdad. Y por eso esos que escuchaban aquel mensaje allí en el lugar donde se estaba condenando a Jesús, fueron los que dijeron: crucifícanle, crucifícanle. Hoy podemos estar aquí con el deseo, la intención de venir a escuchar la palabra de Dios, pero no solamente se trata de tener una intención en el corazón, sino se trata de vivir bajo el Espíritu. Aleluya. ¿Y quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que fue el ayudador que el Señor dejó aquí en esta tierra. El que cada día nos motiva, aunque usted no lo vea, o en muchos casos, aunque usted no lo crea. El Espíritu Santo fue aquí dejado en la tierra para hacer esa ayuda idónea para todos los creyentes. El Espíritu Santo hace una labor increíble en nuestras vidas. Él nos ayuda. Él permite que nuestro corazón se abra para poder entender las Escrituras. De otra manera no lo podríamos entender. Yo recuerdo que cuando era niña, escuchaba que decían mi familia: usted por aquí le entra y por aquí le sale. Recuerdo que había ese dicho. Y la verdad no es nada alejado a lo que se vive en las iglesias. Se puede estar muy cómodo en sillas muy cómodas, ¿verdad? Pero la palabra simplemente entra por aquí y sale por aquí. Porque no son manifiestas las obras que debería tener alguien que escucha la palabra con gratitud, con amor. Dice la palabra del Señor en Gálatas capítulo 5, aclara sobre obras manifiestas de la carne, pero también nos habla de los frutos del Espíritu. Aleluya. Cuando nosotros venimos decididos a tener un cambio en nuestra vida, una transformación en nuestra vida, de seguro usted va a ser el que está allí sentado, que está colocando toda su atención a la palabra de Dios y está diciéndole: gracias, Señor, porque haré tu voluntad. ¿Cuántos alaban al Señor en esta noche? Amén. Es grande y poderoso sentir que Dios nos habla con tanto amor y misericordia. Aleluya. Entonces, aquellos judíos estaban súper enojados con Jesús, porque Jesús no tenía ni la idea más remota de lo que ellos estaban esperando según ellos. Porque ellos estaban esperando era el Mesías que los pudiera guiar a la independencia de Roma. Y cuando vieron que Jesús desdeñó, o sea, despreció esas acciones revolucionarias y ofreció incluso un camino mayor de sumisión, pues ellos obviamente no lo aceptaron. Como cuando viene un creyente a una iglesia y viene cargado de problemas, de desilusiones, de dolor, de tristeza, ¿verdad? Y él viene pensando que aquí va a haber juicio para las personas que le han hecho daño. Pero cuando se encuentran con ese Jesucristo, con ese Cristo de la gloria que nos está enseñando a amar al que nos hace daño, van a quedar como aquellos judíos que quedaron perplejos.
Como aquellos judíos que dijeron, bueno, ¿y este qué? Y empezaron a rechazarlo de una vez. Y no solamente se motivaron a rechazarlo, sino también a odiarlo. Y llegaron al punto de desearle la muerte a Jesús. Tal vez aquí no va a haber personas con esos intereses, ¿verdad? Pero el hecho de que se rechace la palabra de Dios, usted está haciendo que ese acto de misericordia, ese sacrificio de amor que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por todos nosotros, sea nulo para tu vida. Amén. Por eso, mis queridos hermanos, estas bienaventuranzas aquí del capítulo 5 y el versículo 7, donde esta noche vamos a empezar a hablar de los bienaventurados, los misericordiosos, porque dice, ellos alcanzarán misericordia. Amén. Estas 4 primeras bienaventuranzas, ya las nombré, ¿verdad? Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Estas primeras 4 bienaventuranzas tratan, escúcheme, totalmente de los principios internos, principios del corazón y de la mente. Estas 4 primeras bienaventuranzas, como ya hemos venido estudiando, nos han centrado en lo que verdaderamente nosotros somos ante Dios. Ya no vamos a esperar que alguna persona venga a decirnos, oye, tú estás mal en esto o en aquello. No, la palabra del Señor nos va a revelar verdaderamente en la condición que nosotros estamos viviendo. Si es una condición donde estamos simplemente fingiendo una fe, o estamos viviendo conforme a Dios, si estamos viviendo o caminando bajo el Espíritu. Aleluya. Entonces, esta relación de las 4 primeras bienaventuranzas y de las 4 que vienen aquí, las 4 primeras, como vuelvo y les digo, están relacionadas con el modo en que Dios nos está viendo. Yo puedo engañar al pastor, yo puedo engañar a la pastora, yo puedo engañar a mi esposo, a mis hijos, a todo el mundo puedo engañar, menos a Dios. Porque si usted recuerda en el capítulo 2 de Génesis, dice que Él nos hizo a imagen y semejanza de Él. Aleluya. Entonces Él sí que nos conoce, ¿verdad? Aunque yo me la pase con la mirada en el piso, Dios te conoce. Aunque hayas venido hoy tal vez con un corte de pelo diferente o el tinte del cabello diferente, etcétera, etcétera, Dios te conoce. Aunque te hayas mandado a hacer la lipo o aunque hayas cambiado de color de ojos, ¿verdad? Dios te conoce. Dios sabe quién es el que está aquí sentado. Y hoy nos ha invitado para que escuchemos su gloriosa palabra. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Entonces, y voy así como rápido, como con flags, amén. Vamos a leer las 4 bienaventuranzas que siguen, que empiezan desde el versículo 7 y dice la palabra: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La número 8 dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mírenlo. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y aquí también dice: bienaventurados los que cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Entonces veamos lo que hay aquí. Este misterio tan especial, donde Jesús empieza el gran sermón del monte con estas bienaventuranzas. Amén. En tiempos pasados, la verdad, ni las entendía. Pero ahora que estamos estudiando tan profundamente y que le he pedido mucho
al Espíritu Santo que me dé sabiduría, que me haga entender lo que significa las bienaventuranzas para mi manera de vivir, porque quiero vivir para Cristo cada día de mi vida. Estoy tan enamorada del Señor, amén, que quiero vivir para Él. Por eso las primeras 4 bienaventuranzas que están relacionadas con el modo en que Dios nos ve, con la vida que estamos llevando, si somos verdaderamente sinceros o estamos fingiendo. Hoy el Señor nos enseña en estas 4 últimas que son manifestaciones, escúcheme, externas de dichas actitudes. ¿De cuáles actitudes? Pobreza en espíritu, del llanto por el pecado, del sometimiento a Dios y del hambre y sed de justicia. Las que vienen, estas 4, son manifestaciones externas. Ese cambio que hay dentro de nosotros ahora se va a reflejar en la parte exterior. Aleluya. Por eso cuando dice, aquellos que en pobreza de espíritu reconocen la necesidad de misericordia, son llevados a mostrar misericordia. Yo llevaba preguntándome, ¿por qué ese orden de las bienaventuranzas? ¿Había algo especial acaso? Y claro que sí había algo especial en las bienaventuranzas. ¿Por qué el orden explícito que da el Señor es que la primera sea la pobreza en espíritu? Cuando sabemos y reconocemos, amén, que necesitamos de Dios, que necesitamos el perdón de Dios, porque cuando venimos a Él, recibimos la salvación. Es un regalo que no fue por obra, sino por gracia. Pero ahí queda algo, queda una vida que necesita ser restaurada, una vida que necesita ser, ¿qué? Levantada, organizada, disciplinada. Pero muchos entran a los caminos del Señor queriendo vivir su vida en Cristo a su manera, no como el Señor nos está revelando en su palabra. Amén. Por eso cuando dice el Señor, aquellos que en pobreza de espíritu reconocen su necesidad de misericordia. ¿Cuántos hemos o tenemos la necesidad de misericordia de Dios? ¿Cuántos? ¿Por qué cree usted que todos los días necesitamos la misericordia de Dios? Pues porque todos los días pecamos. Todos los días pecamos de una y de otra manera. Entonces, lo primero que debe haber en un verdadero creyente que ha entregado su vida sinceramente a Cristo, lo primero que va a tener que enfrentar o tener que reconocer es la necesidad de la misericordia de Dios. Porque cuando venimos y empezamos a conocer la palabra de Dios, nos confrontamos con nosotros mismos y sin que nadie nos diga, solo el Espíritu de Dios que revela la verdad, nos hace entender el estado en que estamos. Cuando llegamos al Señor venimos con tanta contaminación. Cuando llegamos al Señor venimos tan llenos de imperfecciones, de impurezas, que el Señor por eso empieza con la primera bienaventuranza. La pobreza en espíritu, no pobreza de espíritu, yo no estoy hablando de eso. Pues les digo, son 2 preposiciones pero que marcan la diferencia. La pobreza en espíritu es cuando necesitamos, cuando sentimos en el fondo del corazón que necesitamos el perdón de Dios, que necesitamos misericordia de Dios para salir de tantas cosas horribles que pasan en nuestras vidas. Aleluya. Entonces, cuando vivimos esa, venimos a pasar a la quinta bienaventuranza, donde dice claramente, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos, ¿qué? ¿Ellos qué? Dice, también van a alcanzar misericordia.
ese proceso va haciendo de mí una mejor persona. Ese proceso de sentir necesidad de misericordia me va a hacer, cuando ya he pasado todas esas bienaventuranzas, me va a hacer entender que otras personas van a necesitar la misericordia, y por eso les predico de la palabra de Dios. Por eso no me puedo quedar callada, amén, porque veo el estado en que están sus vidas y sé que solo la palabra del Señor puede hacerles libres. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Aleluya, y a su nombre, y a su nombre, bendito sea el nombre del Señor, amén. Entonces, con la misericordia de Dios nosotros somos llevados a mostrar misericordia con otros. Y vamos a empezar por nuestro hogar. Vamos a empezar por nuestra familia. Aleluya. Yo recuerdo tanto que cuando empecé el evangelio, mi hermana Betty fue la que ella conoció el evangelio primero. Y cuando fue a hablarme de Cristo, la verdad, no la recibí con agrado, me opuse a ella, porque yo tenía mis creencias, tenía la cabeza llena de ataduras, amén, religiosas, tradicionalistas, paganas, y era ahora, tal vez no sé en tu vida, pero en la mía era obvio que yo le iba a decir, detente, no creo en lo que tú me estás diciendo. Pero ella, sin embargo, mostrando la misericordia de la que ella había recibido, vino a hablarme del Señor, no solo una vez, fueron 2, fueron 3, fueron 4. Y les cuento que cuando ella llegaba a mi casa a hablar del Señor, siempre me hablaba de la idolatría y a mí pues me sacaba del quicio, ¿verdad? Entonces opté por algo. Cuando yo sabía que iba a llegar, yo ya le conocía hasta cómo tocaba la puerta. Entonces cuando llegaba y tocaba la puerta, yo ya decía, ¡ay, es ella! Iba y bajaba un amuleto que tenía allá, y iba y lo guardaba debajo de la cama para que no escuchar la cantaleta, decimos allá en mi tierra, la cantaleta. Amén. Pero a pesar de eso, el Señor, no era mi hermana la que tocaba la puerta, era el Cristo de la gloria que estaba tocando a mi puerta. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Y por eso hoy muestro misericordia, porque Él ha tenido estos 26 años que soy cristiana. Ha tenido, es lo único que puedo yo decirle, Señor, gracias porque me has tenido tanta misericordia. Porque cada vez vengo con algo, Señor, perdóneme, Señor, perdóneme. Y sabe, el Señor nunca me ha dicho, ¿sabe qué? Ya estoy cansado de perdonarte. Otra vez la misma cosa. Vuelve y juega. ¿Qué vamos a hacer contigo? Nunca me ha dicho el Señor eso. Al contrario, el Señor me ha aceptado siempre. ¿Sabe por qué? Porque Él sabe que en mí hay una necesidad de la misericordia de Dios. Hay una necesidad donde yo sé que cuando hago lo malo, siento dolor en mi alma. Amén. Entonces, ya entendimos la relación que tiene la primera bienaventuranza con la número 5. Cuando habla de los que somos misericordiosos, pero solo podemos ser misericordiosos. ¿Por qué? Porque hemos tenido la necesidad de la misericordia de Dios en nuestra vida. Gloria al Señor. Y ahora, vamos entonces, cuando dice la palabra del Señor, en Mateo capítulo 9, versículo 13, dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero, no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Aleluya. Aquel joven rico, cuando vino delante de Jesús, él en su interior creía que estaba ya listo para irse para el cielo. Pero Jesús, que conoce nuestra condición, sabe y conoce que nos falta. Por eso cuando venimos rendidos ante el Señor, cuando venimos a decirle, Señor, heme aquí, aquí estoy, y no venimos de pronto a la iglesia a decirle, allá mire mi esposo, mis hijos, mi vecina, mi suegra, no, venimos es a decirle, Señor, mírame,
como el pasaje bíblico que habla del fariseo y del publicano. El fariseo solo se la pasó echando elogios, ¿verdad? Echándose él mismo elogios, pero aquel publicano allí en la parte de atrás le dijo Señor, soy un pecador. Soy un pecador. Por eso el Señor dice aquí, yo lo que pido es misericordia, no sacrificio. Cuando nosotros podemos entender que cuando pecamos es porque decidimos hacerlo. El diablo nos podrá influenciar, el diablo nos podrá impulsar, pero el único que tiene la decisión de caer en el pecado somos nosotros. Amén. Él usa todas las artimañas y todo su arsenal a ver de qué manera puede hacer que nosotros caigamos en sus trampas. Pero no lo va a poder hacer. Porque cuando hay alguien en pobreza de espíritu, el que tiene misericordia y por lo cual recibe misericordia, el enemigo huirá de él. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y vamos a ver entonces la segunda bienaventuranza que dice: los que lloran serán consolados, ¿verdad? Los que lloran por su pecado son llevados a la pureza de corazón. ¿Cuántos han llorado porque han pecado contra Dios? El caso más típico que hay es el del rey David, ¿verdad? Cuando él pecó, cuando él reconoció su gravedad y vino y dice que no solamente lloraba, sino que ayunaba también. ¿Cuántos hemos tenido vergüenza de las faltas que hemos cometido y hemos venido a decirle: Señor, lo siento mucho, me arrepiento, Señor, me da pena contigo, me da vergüenza presentarme delante de ti, Señor, perdóname, Señor, ayúdame? ¿Sabe quiénes pueden hacer eso? Los que añoramos tener un corazón puro delante de Dios. Pero los que pecan y simplemente quieren empatar, de nada les sirve. Al contrario, el enemigo es tan astuto que va a hacerles creer que pueden seguir así, pecando y empatando. O sea, hago lo malo, vengo a la iglesia, levanto las manos y me voy y vuelvo a lo malo. Rescindir en el mismo pecado. Eso no agrada a Dios. Eso no trae ninguna manifestación de que tú quieres tener un corazón puro delante de Dios. Aleluya. Por eso el rey David en un salmo dice claramente: Señor, cambia mi corazón si es necesario y renueva tu espíritu dentro de mí. Lo dice. Porque David sabía que era lo que Dios pedía de él. Y ahora yo hago una pregunta: ¿tienes claro lo que Dios pide de ti? ¿Tienes claro lo que Dios pide de ti? Por lo menos yo tengo claro. Él me pide que yo sea una mujer que le obedezca. Él pide que yo sea una mujer que viva para Él. Cuando tomé la decisión de retirarme de mi trabajo secular, por más de bastantes años, amén, tomé la decisión con mi esposo, él me apoyó, mis hijos me apoyaron, de salir de una empresa muy, muy grande, muy buena. Pero sentía que ese ya era el momento que Dios había estipulado para llamarme de lleno a la obra. Y recuerdo que en una madrugada levanté mis manos y le dije: Señor, ya no estoy trabajando. ¿Para qué me quieres? ¿Qué quieres ahora de mí? Y le dije unas palabras que no sé, de pronto algunos la conocen: estoy a la merced tuya. Yo ganaba muy bien en esa empresa. Era algo complicado dejar eso y estar aquí donde, bueno, y entonces ¿ahora qué, Señor? Pero ¿sabe algo? Cuando nosotros recibimos misericordia de Dios,
Cuando nosotros podemos tener un corazón puro, podemos dejar lo que sea, no deseando volver atrás como Israel deseó volver a comer allá carne y todo, ¿verdad? Sino el amor por Dios cada día va a crecer. Por eso estas bienaventuranzas, cuando se viven, esas bienaventuranzas vienen a hacerlo crecer a uno. Aleluya. Ese crecimiento espiritual que el Señor que desea para todos. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Aleluya. Yo deseo el crecimiento espiritual, amén. Muchos se preguntarán, ¿y cómo puedo crecer espiritualmente? No solamente basta venir a un templo. Desear crecer espiritualmente, necesitamos venir y escuchar la palabra, pero también practicar la palabra. Tal vez si yo hubiese sido allí un oyente en aquel momento de ese sermón tan grande, tal vez yo hubiera dicho también, crucifícale, ¿verdad? Pero hoy, que en estos años de vida, que tengo más o menos 26 años de ser cristiana, con todo lo que he vivido, caídas, tropiezos, momentos también de gloria, momentos de felicidad, momentos donde me he sentido que no puedo, pero hoy estuviera ya presente en ese sermón del monte, que fuera ahorita mismo, yo le diría, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Porque en medio, iglesia, en medio de ese valle de sombra de muerte, como muchos saben que viví por tantos años una enfermedad, y no solamente la enfermedad, vivían muchas cosas sobre mi vida, pero fue allí donde el Señor me enseñó a ser una persona con pobreza en espíritu, a reconocer mi pecado, a reconocer que había fallado, a reconocer la inmundicia que había en mi vida. Pero lamentablemente hoy muchos han cerrado su corazón. No permiten que esas áreas que necesita el Señor tocar, que necesita el Señor tratar, no permiten que el Señor lo haga. Pero por eso dice aquí la palabra del Señor claramente, yo lo que quiero es misericordia. ¿Cuántos de nosotros oramos por las almas que están afuera, que todavía no han sido añadidas al reino de Dios? ¿Cuántos? ¿Cuántos oramos por las familias? ¿Cuántos oramos por esos hogares destruidos? Ellos necesitan conocer esta palabra de verdad, aleluya, porque es lo único que les hará libres, como hoy nosotros somos libres por la misericordia de Dios, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahora dice la palabra de Dios, en Tito capítulo 1, versículo 15, todo es puro para los de corazón puro. En cambio, para los corruptos e incrédulos, nada es puro, porque tienen la mente y la conciencia corrompidas. Eso es en la NTV, amén, que lo leí un poquito más claro. Vuelvo y repito, todo es puro para los de corazón puro. Cuando vivimos en esa pureza, cuando vivimos en esa paz espiritual en nuestro corazón, amén, cuando vivimos cada día para agradar a Dios, todo lo bueno, todo lo lindo que Dios ha traído a este mundo, empezando por nuestra familia, nuestros hogares, nuestros matrimonios, vamos a valorarlo, porque tenemos un corazón puro para poder ver todo lo que Dios ha creado con ese amor, con esa perfección. Y no estamos en el caso de aquellos, amén, que tienen un corazón cerrado, un corazón de piedra, un corazón incrédulo, porque tienen ¿qué? Su conciencia corrompida. Sus pensamientos están atados, sus manos están atadas, sus pies están atados,
y aunque vengan a una iglesia, aunque se sienten en un templo, siguen siendo atados. ¿Sabe por qué? Porque les falta entender que necesitan, primero, ser pobres en espíritu y segundo, llorar sus pecados. Tener la convicción en el corazón, el dolor en el corazón que le han fallado a Dios, que le hemos fallado a Dios todos los días. Aleluya. Yo creo que podemos analizar algo, de que hoy muchas personas, de que muchos que han creído en Jesús, pero en su palabra la dudan, la menosprecian. Hoy podemos ver resultados. Hay personas que confiesan a Cristo, pero viven vidas de tormentos, de amargura, de opresión. Hoy podemos entender aquí por medio de la palabra si falta o no falta en nuestras vidas entender lo que dice Jesús por medio de estas bienaventuranzas. Así que, hermanos, este precioso tema que no he podido concluirlo porque vamos a seguir explicando sobre estas bienaventuranzas. La misericordia de Dios está acá. La misericordia de Dios nos está enseñando a llevar una vida conforme al corazón de Dios, no al corazón del hombre, porque el corazón es engañoso. ¿Quién lo puede entender, verdad? Pero Dios a través de su palabra está levantando nuestro corazón para decirle gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias porque hoy reconozco que he pecado contra ti. Quiero sacar cuanta basura haya en mi corazón, Señor. Por eso te digo, entra, Señor, en mí. Entra en mí. Ahora sí vemos que no es solamente decir, Señor, entre, pero entonces el Señor te va a decir, ¿y a qué entro? ¿A qué entro? ¿A que me desprecies? ¿A que me arrincones? No, Señor, entra, porque necesito tu misericordia en mi vida. Necesito que saques, que limpies, que pongas, que quites. Amén. Ese es el mensaje que el Señor hoy quiere para su pueblo, porque Él quiere vidas completamente con el gozo del Señor. Aplauda lo que Él vive. Que Dios los guarde y que Dios los proteja.